Venid conmigo a Mateo. Mateo. ¿Qué estamos viendo en las últimas semanas? ¿Recordáis? Jesús resucitó a los muertos, fue lo que vimos la semana pasada. Muy bien. Jesús el día de oración, Muy bien. permitió que lo adoraran. Muy bien. Bueno, además. Efectivamente, sí. La historia de Josefo está escrita recordando a eso. Muy bien. Pues efectivamente estamos viendo, en las últimas semanas estamos viendo, dentro de lo que estamos estudiando acerca de la divinidad de Jesús, estamos viendo argumentos que la palabra de Dios nos da para entender que Jesús es Dios. Y hemos visto algunos de los atributos que nos enseña la Escritura de que Jesús es Dios. Y hemos visto también cómo el propio Jesús tiene una serie de facultades divinas que solamente Él lo puede tener. La palabra de Dios nos enseña sus atributos, pero también Él nos dice que Él es capaz de perdonar. Solamente Dios perdona. Es el único realmente que perdona. Si recordáis, la semana pasada, como se ha comentado, estuvimos viendo también algunas de las cosas que también Jesús es el único que puede hacer. Jesús citó en varias ocasiones que Él mismo se iba a resucitar. Eso es algo tremendo. O sea, eso es algo decir, yo voy a resucitar. Y Jesús resucitó. Pero es que dice que Él mismo tenía el poder para quitar y para dar la vida. Entonces vemos cómo Jesús anunció a sus discípulos que iba a resucitar. Pero vimos también que no solamente Él tiene el poder para resucitarse como Dios a sí mismo, sino que también vemos que resucitó a algunos muertos que encontramos en los evangelios. Encontramos en la hija de Jairo, encontramos a muy bien. Entonces fijaros que en este y después encontramos, como vimos la semana pasada, en un texto misterioso, en el mejor sentido de la palabra. Es el único sitio que aparece en los evangelios, ese texto donde vemos que los muertos resucitaron cuando Jesús estuvo en la cruz y resucitó, los sepulcros se abrieron y llegaron a Jerusalén. Tuvo que ser tremendo, allí. Entonces vimos eso también la semana pasada y después, si recordáis, vimos, hoy también lo he puesto en el grupo de la iglesia, recordándolo, vimos esa pregunta que muchas veces la gente se hace. Pero Jesús de verdad existió, aparte de lo que nos enseñan los evangelios. ¿Hay alguna fuente fidedigna, documentos fidedignos de gente veraz que nos digan que Jesús realmente es un ser histórico, como lo fue Napoleón, como lo fue Marco Polo, como lo fue Julio César, etcétera, etcétera? ¿O es un invento de los cristianos? Es una leyenda, es un mito, como pueden ser tantos mitos que en el mundo han existido y seguirán existiendo. Y vimos algunos de esos documentos que nos enseñan que historiadores, gobernadores de aquella época, sabían de la existencia de Jesús. Y vimos algunos de esos documentos, si recordáis. Así que podemos decir, efectivamente, que Jesús no solamente traspasa lo que conocemos el mundo de la Biblia, el mundo de la palabra de Dios, sino que también va más allá y hay documentos de gente importante, de historiadores, no creyentes, con lo cual eso todavía le da más valor a la información, no creyentes que sabían que Jesús y escribían que Jesús había resucitado. Eso es lo que hemos visto, o sea, existido y resucitado. Eso es lo que hemos visto más o menos en lo que vimos la semana pasada y un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Pero también hay otros testimonios. No solamente están los testimonios de estos historiadores que hemos visto en esto la semana pasada, bueno, la otra, porque la semana pasada no tuvimos culto, sino también hay otros testimonios, en este sentido, testimonios bíblicos, testimonios que aparecen en la Escritura. Y es interesante porque hay testimonios que aparecen en la Escritura que podemos decir, hombre, estos son testimonios interesados. Estos son testimonios de gente que está cerca de Jesús. Es normal que Pedro hablase de Jesús, es normal que Juan hablase de Jesús, es normal que Natanael hablase de Jesús, es normal que su madre María hablase de Jesús. Entonces, porque
digamos, era gente cercana a Jesús. Pero la Biblia, como una cosa que a mí siempre me gusta mucho de la Escritura, es que la Escritura es tan imparcial. La Escritura te dice los defectos de todo, las cosas buenas, pero también te dice las cosas malas. Te dice las cosas buenas de David, pero a David después le pone también, te dice, te dice las cosas buenas, y eso realmente eso es lo que hace ver la veracidad también de la Escritura. No le quita hierro a la maldad de sus héroes, de los que aparecen en ella. Y hay testimonios en la Escritura que tienen mucha importancia. Tiene importancia los que estaban cerca de Jesús, pero también tiene mucha importancia aquellos que no estaban cerca de Jesús. Mira lo que dice en Mateo, en el capítulo 27, Mateo, capítulo 27, versículo 54. Mateo, capítulo 27, versículo 54. ¿Quién lo quiere leer? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Muy bien, ¿qué os parece este versículo? Viendo la manifestación que estaba pasando, nos dejó toda la oscuridad de la luz, incluso la resurrección de los muertos, pues este romano, que no puede hacer nadie, no más que el Hijo de Dios. Y le dio la autoridad de que ese acontecimiento que estaba sucediendo era un motivo, y ese motivo era porque el Hijo de Dios estaba en la cruz. ¿Alguien más? Lo importante de esto es que no era un apóstol, no era un discípulo, no era un judío, era un gentil, era un romano. Y además, un romano que había rematado al Señor. Y aún así, él recapacitó y se dio cuenta de que era hijo de Dios. Efectivamente. Este es un texto muy interesante, muy importante. En la Escritura nos habla de varios centuriones. Es interesante, a lo mejor un día hacer una serie sobre los centuriones de la Biblia. Los centuriones, como sabéis, tenían a su cargo pues, un grupo de personas, eran dentro del ejército romano. El ejército romano tenía una legión que eran 6.000 soldados, una cohorte, 6.000 soldados. Y que en esos soldados pues, había una serie de gente que mandaba encima de los soldados, ¿no? Uno de esos que mandaban y tenía un grupo de personas a su disposición eran los centuriones. Y muchos historiadores y muchos expertos en guerra dicen que lo que soportaba la columna vertebral de las legiones precisamente eran los centuriones, que eran los que estaban más cerca de los soldados. Y tenían un grupo de 100 personas, etcétera, a su alrededor, bajo su mando, y eran los que vertebraban pues las cohortes, las legiones que tenían. La Escritura nos habla, como he dicho antes, nos habla de varios centuriones. Y normalmente hablan bien. Normalmente se habla bien de los centuriones. Aquí encontramos, como decía Fernando, aquí encontramos a un centurión. Y él lo ha dicho muy bien. Un centurión era un soldado que estaba acostumbrado a la batalla. Los romanos no andaban con chiquitas, los romanos llevaban siglos peleando. Tenían una capacidad de guerra, los guerreros estaban muy bien entrenados, todos los días prácticamente entrenaban. Entrenaban el uso de la espada, el uso del arco, el uso del escudo, etcétera. Era uno de los ejércitos más... De hecho, su movimiento fue más importante porque aplastó a grandes ejércitos durante 800 años, durante 8 siglos, ¿no? Y fijaros que el hombre estaba acostumbrado a pelear. Seguramente, como sabéis, la crucifixión no solamente fue dado a Jesús y a los dos soldados y a los dos delincuentes que estaban a su alrededor. La crucifixión se hacía muchas veces, no solamente se hizo aquí. Este es uno de los inventos más horribles que un ser humano haya podido crear, la muerte de cruz.
A los romanos no se les daba. Los romanos no morían nunca en la cruz, a no ser fuese ya algo muy bestia, ¿no? Normalmente los que morían en la cruz eran los gente que no eran romanos, que se habían sublevado, que habían hecho algo, como el caso de Espartaco, que los persiguieron, gente de otros ejércitos, de otros países, pero estaba acostumbrado, era un hombre romano, era gentil, no era judío, estaba acostumbrado a mandar, y seguramente había visto ya mucha gente crucificada. Seguramente uno de sus trabajos allí fue precisamente atender, ver a los que estaban allí crucificados y que todo fuese en orden y que no pasase absolutamente nada. Pero ese día, en esas horas en las que Jesús está en la cruz, este hombre ve algo completamente diferente. Es verdad lo que decía Pepe. O sea, es que hay que estar muy ciego para ver todo lo que ha ocurrido antes. Este hombre se encuentra allí y este hombre ve lo que ocurre con el velo, ve lo que pasa, que la tierra tiembla, ve que las rocas se parten, ve que se abre un sepulcro, que la gente sale, que los muertos, o sea, hay una serie de señales ahí que son tremendas, pero a misma vez estas señales en un sentido se quedan en nada comparado con lo que él vio a Jesús en la cruz, comparado con esas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Padre, recibe mi espíritu, etcétera, etcétera. Esas palabras que Jesús hace en la cruz, esa manera de hablar de Jesús, ese ladrón que está a su lado y habla con él también, esa dulzura, ese perdón, ese amor de Jesús en la cruz, yo creo que tuvo que hacer que este hombre perdiese todo lo que él estaba acostumbrado. Porque una persona en la cruz que lo están matando no va a decir, Padre, perdóname. Lo que le van a decir es que te den a ti, a ver si te vienen y te matan a ti y yo maldigo a todos por estar aquí, por hacerme esto. Eso es lo que... Sin embargo, él vio al hombre en la cruz, al hombre de Dios en la cruz, a Jesús de Nazaret, lo vio completamente diferente. Y cuando pasan también todas estas señales, fijaros que es interesante que dice, y este es un dato también muy importante, porque siempre mencionamos al centurión. De hecho, en otros textos aparece el centurión siempre en singular. Pero fijaros que dice el centurión y los que estaban con él. Es decir, no solamente el centurión dijo verdaderamente este era hijo de Dios, sino que dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron. O sea, en la escritura, el autor, en este caso Mateo, y en otros textos, se menciona al centurión. No sabemos el nombre. Hay algunas tradiciones, que no vamos a entrar, algunas tradiciones que nos dicen el nombre del centurión. Y alguna tradición nos dice que se conoció a Cristo, dejó el ejército romano y se dedicó a predicar. Pero, ¿qué? Julio, efectivamente. Entonces, fijaros que esto son tradiciones y hasta tampoco que le damos importancia. Pero aquí nos dice que este hombre que estaba con él, de hecho hay una película, el otro día creo que Fernando lo comentó, hay no sé si fue Fernando o Lara, una película del centurión, que la hace el actor que hacía Lutero, y Shakespeare enamorado. Josephine, muy bien, entonces un día, muy bien. Y ahí se ve también la trayectoria de este centurión, ¿no? Cuando Jesús resucita y todo eso. Pues aquí, no solamente este centurión, sino que dice que los que estaban con él, es decir, los soldados que estaban con él, todos dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Cuando se hace esa declaración, fijaros, un centurión gentil, soldado, acostumbrado a ver gente en la cruz muerta, y le impresionó tanto los efectos que ocurrieron y la persona que estaba en la cruz, le impresionó tanto que dijeron, este es hijo de Dios. Cuando alguien decía verdaderamente este es hijo de Dios, estaba declarando que Jesús es Dios. Era un título acerca de Jesús, era Dios. Así que encontramos en la Escritura una persona que no era judío, una persona que no era creyente,
una persona que no tenía nada que ver con el grupo de discípulos ni de la multitud que le seguían, una persona que encuentra a Jesús cuando Jesús está en lo peor, que es muriendo. Y en ese momento, en toda esa situación, este hombre se queda sobre y los demás que estaban con él y dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Este es el testimonio de este hombre y de los soldados que estaban allí. El testimonio público, porque después Mateo lo recoge y otros evangelistas también. Verdaderamente este es hijo de Dios. Si lo hubiese dicho Pedro, perfecto. Si lo hubiese dicho María Magdalena, perfecto. Si lo hubiese dicho Juan, perfecto. Pero es que no lo dice ninguno de ellos. Lo dice un soldado romano, un profesional que le pagaba para eso. Y dice que era verdaderamente hijo de Dios. Este es un testimonio impresionante de estas cosas que tú dices, ya no se puede saber nada de este estudio, aparte de lo que pueda decir algunas cosas de la historia, algunas de las cosas que pudo pasar en él, no se sabe nada de los otros soldados, pero queda registrado para la historia lo que este hombre y el grupito que estaban allí pensaban, verdaderamente este era hijo de Dios. Todas las vueltas que daban los fariseos que era para castar al Señor. Entonces cuando lo acusan, no te acusamos por lo que hacían, sino porque te haces llamar hijo de Dios. Lo sacrificaron porque era hijo de Dios. Entonces esto es como la puntilla. El pueblo lo quiere crucificar porque es hijo de Dios. Y para verlo tan claramente retratado, este era verdaderamente hijo de Dios. Así es. Y fijaros que de donde menos se espera sale un testimonio. ¿Quién iba a pensar que un centurión romano iba a decir esto? De donde menos, hola campeón, de donde menos se espera sale este testimonio que ratifica lo que Jesús es, de donde menos se espera. Mirad lo que dice en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 46. Juan, capítulo 7, versículo 46. Juan 7, versículo, el 45 y el 46. Juan 7, 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis reto? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Muy bien, ¿qué os parece? Otro ejemplo más de la Galilea que eran trabajadoras de los romanos. Esto es interesantísimo, hermano, porque los fariseos llaman a los alguaciles, que veis los versículos antes que vienen antes, llaman a los alguaciles, dice en el versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Y cuando llegan allí a aprender a Jesús, resulta que se quedan escuchando. Se quedan escuchando lo que Jesús, las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús. Entre otras cosas, cuando Jesús habla también de que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Los alguaciles han ido a detenerlo, siguiendo las órdenes de los sacerdotes y de los fariseos, pero se quedan allí escuchando un mensaje, una predicación, las palabras de Jesús. Y vuelven sin su preso. Le habían dicho que cogiera eso, pero vuelven sin él. Y fijaros que dice, ¿por qué no lo habéis traído? Claro, vuestra misión era traerlo. ¿Por qué no lo habéis traído? Y el testimonio que dan los alguaciles, hermanos, es impresionante. Si antes hemos visto que una persona gentil, soldado romano, acostumbrado a la guerra y a la muerte, es capaz de decir, y los soldados que estaban bajo su orden, verdaderamente este es hijo de Dios, dando un testimonio impresionante de quién era Jesús. Aquí los alguaciles que habían ido a detenerlo, eran la policía de los sacerdotes,
Cuando van a detenerlo, dice, ¿por qué no lo habéis traído? Y respondieron, fijaros, jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Impresionante. Jamás. ¿Estaban acostumbrados a escuchar a gente? Sí. Estaban acostumbrados a escuchar a los fariseos. Los fariseos aprovechaban cualquier sitio para hablar. Estaban acostumbrados a escuchar a los sacerdotes, que eran los que tenían la enseñanza de la ley, de la palabra, y se ponían a hablar. Iban a la sinagoga. Había mucha gente en aquel tiempo de Jesús. Había mucha gente que decían que era, los testimonios que tenemos de aquella época era de que había gente que decían que era el Mesías y iban por las calles diciendo, y cada sacerdote, o sea, cada fariseo y tal, tenía su propia escuela también, y te podían poner en la película esta, en la serie esta que nos gusta mucho de Los Elegidos, en una de ellas, no recuerdo si fue la primera temporada o la segunda temporada, recuerdo, hay una que hay un fariseo que se pone en una plaza, coge una especie de púlpito y se pone encima y empieza a hablar. Empieza a hablar a la gente allí, no sé si os acordáis. Y eso es lo que hacían, efectivamente. Se ponían allí a decir, pues, para hacer esto, por la Biblia y por el Antiguo Testamento, porque el profeta, y tal. Y se ponían allí a predicar. Pues, esta gente estaba acostumbrada a los alguaciles. Además, los alguaciles tenían la obligación de hacer caso a los líderes religiosos. Pero no pudieron. ¿Por qué? Porque en la versión de Pedro Adorna se quedaron con la boca abierta. Esa es la versión de Pedro Adorna. Se quedaron con la boca. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Testimonio increíble. Y porque no era el momento que tenían que cogerle. El Señor sabía que en su momento y se muere. Todavía quedaba un poquito. Pero mira lo que está diciendo. Un enemigo de Jesús. Ojo. Una persona que le estaban inoculando veneno. Porque lo que hacían los fariseos y los sacerdotes y los líderes religiosos era inocular veneno a la gente con respecto a Jesús. Y sin embargo, estos hombres estaban hablando en plural. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mira que hay gente que habla, gente que predica, gente que enseña, pero jamás nadie ha hablado como Jesús. Nadie ha enseñado como Jesús. Y ellos dan testimonio de esto. Así que encontramos por una parte un soldado, un centurión, que da testimonio en público de quién es Jesús. Encontramos por otra parte otro testimonio de los alguaciles, de los policías del templo, que están dando otro testimonio también impresionante de quién es Jesús. Nadie ha hablado como él. Y mirad lo que dice en Lucas, en el capítulo 23, este es un texto muy conocido, Lucas capítulo 23, del 39 al 42. Lucas capítulo 23, del 39 al 42. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos por lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Muy bien. Y después vemos la famosa respuesta de Jesús que todos conocemos, ¿no? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué os parece este texto? En la línea de lo que estamos viendo. Pues un ladrón que tampoco era apóstol ni lo seguía porque era un malhechor, lo dice la palabra de Dios, y sin embargo reconoció que era hijo de Dios, o sea, que era Dios, aún no tenía a Dios, estando en la misma condenación. Y el otro lo puso en duda si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea que eran malhechores, pero sin embargo uno sabía que era Dios y el otro lo dejó caer como poniéndolo en pregunta, ¿no? En duda. Los dos siendo ladrones y malhechores. No era
Sin embargo, creyeron, uno creyó y el otro. Me imagino que habían escuchado de Jesús, como Jesús era conocido, porque dicen, nosotros recibimos lo que hicieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo. Cuando lo dice porque sabía que conocían de Jesús. Eso, vamos. Se confió en él cuando le decía, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No se quedó ahí diciendo, bueno, cuando morimos tres. No, cuando estés en tu reino, conoció a la persona de eso. Fijaros, hermano, hay un testimonio que te dice de un soldado, este te lo dice, este es el hijo de Dios, juntamente con los demás soldados. Ciertamente. Hay un testimonio de los alguaciles que dice, jamás hemos escuchado a nadie hablar como este hombre, jamás, pegaron con la boca abierta, escuchando lo que, hasta tal punto hizo ese efecto, el efecto de lo que escucharon, que no fueron capaces de entenderlo. Y aquí encontramos a un hombre que está crucificado, efectivamente, un mal hecho. Hay gente que te dicen que era una especie de terrorista que estaba luchando como un cananita, como un celote. Otros dicen que era una persona que robaba. Otros, incluso algunos dicen que asesinaba, robó a alguien y lo mató. En fin, no sabemos muy bien. El caso es que los dos eran malhechores. Los dos se ganaban la vida de esa manera, tristemente. Los dos van a acabar en la cruz como va a acabar Jesús. Es un espectáculo, Hay 3 personas en la cruz, crucificados. La gente se acercaba, se vendía chuchería, los niños iban. Todo el mundo subía para ver la crucifixión. Incluso en el recorrido, por las calles, la gente se acercaba y abucheaban o decían a la comitiva que iba hacia el Gólgota. Y allí están los 3. Y ocurre algo tremendo. En esas horas en la que está allí, este hombre cambia. El otro no, pero este hombre cambia. Algo ve también, igual que el centurión, algo ve también, porque si tú ves los textos en los otros evangelios, al principio él también lo injuriaba, ojo, Al principio también este ladrón también se metía con Jesús, pero en esa hora en la cruz, algo cambia. Está viendo a Jesús, lo tiene al lado, están sufriendo horrores, pero el que está a su lado, oye, este hombre es diferente. El otro está como yo, yo conozco al otro que es un delincuente igual que yo, estamos aquí, hemos hecho lo mal. Este hombre es diferente. Este hombre la forma de hablar, la forma de vivirse, la forma de estar. Y el testimonio que da, en la línea que está diciendo Nuria, el testimonio que da es un testimonio increíble. Ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Yo sí. El otro también. Hemos sido crucificados porque lo hemos hecho mal. Pero ningún mal hizo. Es un testimonio impresionante. De una persona que apenas lo conoce, no sabemos, por hacer un poquito de ciencia ficción, no sabemos si se habían visto alguna vez, no sabemos si alguna vez había escuchado alguna predicación de Jesús, no sabemos si hubo alguna mirada algún día por la calle, no sabemos. Nada. Lo único que sabemos es lo que dice. Estaban en esas 6 horas que estuvo Jesús crucificado, estaban ahí. En esas 6 horas este hombre cambió y en esas 6 horas tuvo una revelación tremenda. Fue capaz de decir, lo pone como Dios, porque dice, ni aún temes tú a Dios. O sea, el testimonio es increíble. Ni aún temes tú a Dios. Y además dice, ningún mal hizo. Ningún mal hizo. La Escritura nos enseña claramente. ¿Hay algún texto que diga que Jesús fue un pecador empedernido? ¿Hay algún texto que diga que Jesús mintió? ¿Hay algún texto que diga que Jesús se puso a murmurar de la gente? No hay todo lo que nos dice la Escritura es que Jesús fue un hombre sin pecado. Lo único que le achacaron que era comedor y bebedor. Bueno, lo achacaron todo, comedor, bebedor,
que su padre era el diablo, en fin, lo achacaron de todo. Pero no, de todo eso que se le acusaba, de ninguno fue culpable. Esa es la diferencia. Ninguno era culpable. Siempre, los enemigos siempre programan cosas, siempre dicen cosas. Los que odian siempre van lanzando sus venenos a los demás. Tú matas la reputación de una persona y en un sentido has matado la vida de esa persona. Entonces, eso es lo que hacían ellos, intentar matar la reputación de Jesús, cosa que no consiguieron. Pero eso es lo que ocurre en muchas ocasiones. Pero aquí, este malhechor estaba dando en la tecla, ningún mal ha hecho. Y de alguna forma, hermano, es como una especie de espejo, ¿no? Nos pone delante, ¿no? Y dice, no ha hecho ningún mal. Y la pregunta es, ¿y yo? ¿Y yo? Y los que estaban en la cruz, los dos sabían que sí. Uno de ellos admitió, el otro no. Uno de ellos admitió que este Jesús era diferente y que era Dios. Y además admitió que ningún mal hizo. Es decir, este está aquí colgado en la cruz con nosotros injustamente. Injustamente. Nosotros hemos hecho cosas malas, pero él no. Y el testimonio que da es un testimonio tremendo. Tremendo. Y además no solamente Dios, sino que además lo reconoce como rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un testimonio de una persona en la cruz, de un malhechor. Y volvemos a decir lo que estábamos hablando antes, no era un seguidor, no era un discípulo, no era un apóstol, no tenía nada que ver con Jesús. Y sin embargo, es capaz de decir todo esto. Pero además, una cosa curiosa, yo creo que todos hemos visto películas y hemos visto imágenes de cómo han sido durante toda la historia de la humanidad las ejecuciones públicas. Una ejecución pública lo hacían los legisladores para varios motivos. Primero, para dar ejemplo y escarmiento al pueblo, para que la gente, viendo lo que se le hacía al malhechor o al culpable, se retrajeran y no fueran delincuentes. O sea, intentaban impedir la delincuencia de esa manera. Por otra parte, al ser pública, ya montaban un espectáculo. Y no era decir, bueno, aquí ponemos a este hombre y ahora ya podéis venir. No, había una caminata. Como hubo aquí también con los actos de fe, juzgaban y después andandito hasta el prado al quemadero. Bueno, pues eso igual. El Señor fue juzgado, le dieron la cruz y tuvo que andar hasta el cadalso. Allí, al Gólgota, como un delincuente. Durante ese camino que hicieron los tres, porque los otros no se quedaron atrás, también iban allí porque allí iban a colgar en la cruz. Yo no sé lo que pasaría por la mente de los otros dos, pero ellos sabían que ellos merecían ese castigo, porque la ley así lo decía. Y sin embargo, ellos notaron una cosa diferente, porque igual que los demás que estaban allí viendo el espectáculo, ellos ya habían visto seguro, otro espectáculo por el estilo. Y habían visto cómo actuaba cada uno de los que ponían en la cruz. Y la cruz no era pegarle un tiro, no era la guillotina, no era... Porque hay otras clases de penas de muerte que son más rápidas. La cruz era de durar mucho tiempo, sufriendo. Entonces, todo eso lo conocían ellos, lo habían visto. Porque y además, yo no sé, la de muertos que habían todos los días allí por la cruz. Ellos vieron una cosa diferente. Y especialmente este. Y poco después, un poco más abajo, sigue diciendo en el versículo 47,
Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre es justo. O sea, hay 3 sitios, Mateo, Marcos y Lucas, que viene lo del centurión. Aquí en este caso dice que este hombre era justo. En los otros viene diciendo que verdaderamente este hombre era Dios. O sea, era hijo de Dios. Pero son 3 evangelios los que viene la referencia del centurión. 3 evangelios. Y bueno, hay una cosa que está clara. Allí hay personas, unos que son judíos, otros que no son judíos, que están diciendo que Jesucristo es hijo de Dios. Algo vieron allí en aquel momento, interno y externo, o sea, en la cruz y fuera de la cruz, que eso les hizo a ellos descubrir de que eso no era normal. Me estaba acordando del juicio que le hicieron al Señor, porque ellos no podían matar a nadie, no podían justificar con muerte. Lo llevaron para que lo justificara. Digo yo que el mismo emperador fue el que, bueno, el emperador, Sí, el gobernador fue el que justificó a otro, pero al pueblo le dijo que no veía nada en él. Ya. Así que aquí Por eso se lavó las manos. y entonces digo yo que a ellos también y no hicieron un juicio a uno y se lo pusieron bonito. Allí le hicieron, yo me imagino que a los pregunto. Y le escuché, decía, no hubo causa para él, pero por gracia le digo, vamos a sacar a uno que ustedes quieran. Para Barrabás. Se lo digo, Barrabás es un asesino. Y luego escucharon, digo yo que... Por ejemplo, que ha dicho Fernando de que esto era un espectáculo, que has dicho que estudiaban en el todo. Me hace pensar el ser humano cómo podía, a ver, ya cuando vas al Coliseo, igual, cómo llevaban los cristianos antiguamente, cómo quemaban a tantos cristianos. Era todo un espectáculo. Dios mío, ¿cómo puedes el ser humano ver ese espectáculo que es morir a una persona chillando y sufriendo? Y es que es lo que tú has dicho, que llevaban a los niños y todo, vamos al circo, al Coliseo, a ver que van a comerse a los leones a los cristianos. Que ve como el ser humano de malo. El ser humano no cambia. Hoy matan a increíble. los niños, los vientres de las madres y no pasa nada. No pasa nada. Tú con tu vida, Es con tu que cuerpo, ha dicho tu que cuerpo. compraban hasta No, sí, hay una crucifixión, hay espectáculos. No sé, ya no solamente en la época de los romanos o aquí con la Inquisición. En todos los países ocurrían cuando había ejecuciones con la guillotina. En todos los países donde había ejecuciones eran días de fiesta, era muy Hoy en día vemos todas las cosas completamente Hoy en día en los diferentes. países árabes sigue existiendo la pena de muerte pública. Sí. Y además y está la gente viendo Los talibanes saben de lo que hacen. Entonces, fijaros que eran días de fiesta y se hacían pestiños, se hacían bocadillos, se hacían chucherías para los niños y tú ibas en la calle para ver a la gente morir, matarlos. Eran días de fiesta y tú los seguías por la calle y te burlabas, te reías de ellos. Algunos, otros no, con respecto, pero era así, eso está documentado, no solamente aquí, en todas partes. Entonces, esa es la brutalidad del ser humano, efectivamente. Y ahora, como decía él, pues sigue habiendo, y hay otras maneras más refinadas de matar y se siguen viendo, ¿no? Entonces, fijaros que aquí, en lo que estamos viendo en estos testimonios, estamos viendo testimonios de personas que estuvieron cerca de Jesús, en momentos puntuales de Jesús, que lo que están diciendo es algo tremendo. Son testimonios realmente impresionantes. No son seguidores, no son amantes en el sentido de que amaban a Jesús y lo seguían. No, son gente de una manera o de otra que no estaban con él y están dando testimonio de la verdad de Jesús. Pero estamos hablando, en este caso hemos hablado de 3 personas. ¿Pero qué me contáis de esto? Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 24. Marcos capítulo 1, versículo 21 al 24. ¿Quién lo tiene?
Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». ¿Qué os parece? ¿Quién está dando aquí testimonio? El diablo. El diablo, el demonio. ¿Quién está dando testimonio? Esto es impresionante, hermano. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre decir, bueno, voy a vamos a escribir la Biblia, esto es un invento de los hombres, y yo entiendo que tú pongas argumentos de hombres y de mujeres, pero que tú pongas un argumento del demonio, del diablo, de unos demonios, que diga esto de eso, hay que tener una mente muy así, sin embargo lo hace la Escritura. O sea, hemos visto cómo se dice que era el Hijo de Dios, hemos visto que los arrocidos no podían detenerlo porque nadie había hablado con Jesús, hemos visto al malhechor al lado de la cruz diciéndole nunca que es Dios y que no ha hecho nada malo, y ahora estos son puntos de vista de hombres, testimonios de hombres, pero es que aquí tenemos testimonio de un demonio. Y esto, hermano, esto es tremendo. Y este demonio no está diciendo algo malo de Jesús, no está diciendo nada malo. Lo que dice es muy importante, sé quién eres, el Hijo el Santo de Dios. Esto lo dice un hombre normal y corriente, un creyente, y te dice, amén. Pero es que lo está diciendo, soy el mundo, está diciendo el día. O sea, esto, lo que él dice es verdad, pero la vida que tenía él era tremenda. O sea, podemos decir cosas que son verdad, pero después de nuestra vida lo desmentimos por completo. Pero aquí fíjate lo que está diciendo. Un ser que está en pecado absoluto, un diablo, un demonio que hace para ver un espíritu inmundo, que nada más que sabe hacer el mal, y es capaz de decir de Jesús, sé quién eres. Un ser en condenación, que no se nos olvide. Que cuando algunos dicen, yo creo en Dios, y los diablos también creen en Dios, y los diablos también creen en Dios, y tiemblan, sin estar temblando. ¿Sí? Y fijaros cómo es lo que está diciendo, el testimonio que está diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Además tendrían que haber más porque dice, que vienes con nosotros. O sea, que no habla... Que también se puede decir contra nosotros. Cuando dice que venía a destruirnos, ¿en qué sentido? Ya lo destruían, ¿no? No, que lo echaba fuera del hombre, lo expulsaba fuera del hombre. Nada más, no lo mataban. Sí, bueno, la única constancia, el único que sabemos fue el caso del endemoniado gadareno, que metió los demonios en los cerdos y los cerdos se despeñaron. En otros testimonios expulsó al hombre, expulsó a los demonios de los hombres. ¿A dónde iban estos demonios expulsados? ¿Al Tártaro, a otro sitio? No lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos en ese punto en concreto, que ese gadareno, sí fue, ¿cuántos eran? Miles. Y fueron llevados al cerdo y se despeñaron. Pero del otro que sabemos que fueron expulsados los demás. Pero porque también los demonios pidieron que lo pusieran allí. Claro, sí. Vamos, que no... Sí, como diciendo, prefiero esto a otro sitio. Pero con esa vieja iba a pedir. Sí. Pero aquí fijaros, hermano, un demonio está diciendo, tú eres el Santo de Dios. Wow, tremendo, ¿eh? Y ahora se podía ser que estaba dando una profecía de que Jesús iba a venir al diablo y que lo iba a destronar. Iba a desaparecer, en su tiempo desaparecerá el reinado de Satanás. Mirad lo que dice en Mateo, en el capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 24. Estábamos hablando antes del gobernador, querida Conchi, pues fíjate. Mateo capítulo 27,
versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato ha sido predicado, enseñado por activo y por pasivo. La actitud de Pilato es la actitud de un cobarde. O sea, Pilato no se quiso mojar, no se quiso. O sea, no hay peor liderazgo que aquel que no se involucra. Los líderes se tienen que involucrar, para bien o para mal. Si tú quieres hacer un papel, como en este caso, que era un líder y no se quiere involucrar, no estaba haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque estaba al son de lo que la gente pintaba. Entonces, la gente, como él veía que la gente no quería y que los sacerdotes, todo el mundo estaba sabiendo él. Porque, yo creo que sí se hubiese involucrado si la mujer no lo hubiese dicho. Es verdad que tenía un sueño que este hombre, entonces eso ya le hizo a él como a ver, mi mujer o el pueblo, a ver qué hace. pero es interesante, ¿no? Ya, porque la mujer dice en el versículo 19, dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Es decir, si digamos, si la mujer le hubiese dicho: mátalo, No hubiese tenido problema. no, pero aquí la mujer le está diciendo: no hagas daño, o sea, no hagas daño. Y la mujer en un sueño, la mujer lo padece, tiene pesadillas, y le dice que es justo, no tenga nada que ver con este justo. Y entonces él lo hace también, lo declara: inocente soy yo de la sangre de este justo. Está haciendo eco, es un eco de la voz de la mujer, es un eco, pero no hace caso a la mujer, porque la mujer le dice: no tenga nada que ver con este justo. Y él no. O sea, la mujer le advierte, pero él no le hace caso a la mujer. Pero fijaros que los dos dicen un testimonio impresionante. Justo. Este es un caso paradigmático, porque es de los pocos hombres que no hacen caso a la mujer. Pero hay una cosa que es peor que la mujer, ¿eh? Hay aquí alguna cosa que es peor que la mujer, o que lo que pueda venir de la mujer. Poncio Pilato allí estaba castigado. Ese destino no lo quería nadie, ¿eh? Y él tampoco, evidentemente. Si habían mandado castigado aquí y ahora encima esta gente van a ir al César a decirle de que yo no he condenado a uno que está en contra del César, el César, bueno, pues fíjate lo que puede hacer César, más que mi mujer. Eso... Sí escuchó a la mujer, Pedro, porque si la mujer no hubiese dicho nada, el que te ha dicho fuera, esto que se justifica es nada. Pero es que, en cierto modo, la voz de la mujer también le llegó, digo: ostras, que esto no es justo, esto no es verdad. Y encima la ha pasado mal en sueños y todo. ¿Qué pasó? Que digo, yo no puedo decirle que no voy a hacerle caso a la mujer, pero claro, el pueblo... Pero no hizo nada. No, pero él se mojó, ¿eh? La cosa es que él se mojó, pero se mojó las manos nada más. No se mojó, sino que se lavó las manos y dijo: bueno, saca a Barrabás. ¿A quién queréis? ¿A Barrabás o a este? Yo ya me desentiendo, que sean ellos los que escojan. Yo he dicho que este hombre es justo y he quedado bien con mi mujer. Ahora el pueblo que escoja entre Barrabás y él. O sea que en cierto modo fue muy cobarde. La mujer, es que él también lo veía, que era justo. Ya, por lo que te estoy diciendo, él sabía también que era justo, pero no fue valiente de decir: no, yo no le veo a este hombre ningún mal para crucificarle. Sin embargo, él no quiso que el pueblo se echara encima de él, sino que dijo: pues venga, sácame a Barrabás, a ver a quién queréis. O sea, no fue un hombre valiente, porque sabiendo lo que la mujer le había dicho y sabiendo que él mismo había visto que era un hombre justo, tenía que haber dicho: no veo mal en este hombre para crucificarle, que crucifiquen a Barrabás. Sin embargo, dijo: bueno, pues mira, me voy a lavar las manos y que el pueblo escoja, yo quedo estupendamente ante mi mujer y ante el pueblo. Fue un hombre cobarde. Ante la mujer no quedó bien. Porque Sí, la mujer no, porque no hizo lo que la mujer le sí, dijo. pero en cierto modo, al decir que era un hombre justo, que lo veía uno... Pero la mujer lo que quiere es que lo liberara, Es y eso no lo hizo. lo que dice Fernando, él no quería más que confesar, porque ahí se levantó una revuelta grande. Ya sabemos que los altos sacerdotes y eso instigaron al pueblo para que se pusieran y dijeran: Barrabás. Y ahí no se vendían 4, ahí había una cantidad grande de pueblo para este hombre sentirse
quería que va a llegar a César y que va a ser para mí una mano que Estaba estaba alineado. Pero no era el pueblo el que temía, eran los sacerdotes. Exacto, que a solo los vigilaban al principales. pueblo para que se El pueblo le daba igual. Vamos a ver, este hombre era un político. Vamos a empezar por entender Claro. que este hombre era un político. Y, como se suele decir ahora, actuó políticamente correcto. Entonces, él dijo, ¿Qué quiere el pueblo? Jesús, pues, venga. inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y le echó los muertos Sí. a los demás. El que lo Que es lo que se hace un político. Se la lavó mal la mano, pero dijo, a ver, ¿qué queréis? Hay gente que bromea con esto, que fue la primera democracia, la mayoría fue la que dijo la democracia. Sí, La democracia es la que más chilla. El que tiene razón es el que más chilla. Y también hay que tener en cuenta lo que estaba diciendo también antes Fernando, que es cierto. El título de gobernador en aquella parte del mundo alejada, eso no tenía nadie. Perdido O allí. sea, los judíos tenían una fama de gente díscola, de gente con su Dios, de gente fanática, tenían una fama tremenda. Y era un país muy chiquitito, muy pequeñito, pero ningún gobernador romano quería ir, ningún procónsul ni nadie quería ir. Entonces mandaban allí un poco a los que habían hecho algo o los que no daban la talla, lo mandaban allí. ¿Qué ocurría aquí? Que él sabía que si los judíos, en este caso las autoridades religiosas, los sacerdotes, se quejaban delante de César y tal, pues le iba a costar mucho más salir de allí, si es que no lo mandaban a otro sitio peor. Y entonces él dijo, como esta gente diga a César que tal, lo que está pasando, y entonces el hombre dice, entre eso y el miedo y la gente, pues fue un cúmulo de cosas que lo que hizo fue realmente eso, no actuó con cobardía. Temía Porque que él sabía. lo mandaran al Banco Santander. Él sabía que era justo. que los religiosos fueron demasiado, rayaron al pueblo porque sabían, el Señor estaba dando claramente que eran unos hipócritas, porque no se cortó en decirle a que debía decir hipócrita a esta gente, eran hipócritas. De darle la vista a un ciego y decir los padres, pregúntale que es grande ya, no estás viendo que tu hijo está ciego, ya ves. Pues yo estaría loca contenta, pero no, pregúntale a él. Sí. Y tú estás pa. No eran hipócritas, eran interesados. Porque todo el tinglado que tenían montado se le acababa. Ya, pero el Señor le llamó hipócrita en toda su cara. Ya. Ellos eran el centro de atención en el pueblo y alguien era Jesús. Y ahora Fuera el centro este que viene a quitarnos todo lo que tenemos. Ya no fuera al centro, él estaba poniendo las cosas en su sitio. Exacto, entonces a ellos les desplazó. Claro, se Y se sintieron veía ya desplazados, que no claro. podía con él. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos del medio porque no podemos con él. Es que sana, es que hay que quitarlo del medio. Y el Señor decía, tírame esto y yo en 3 días lo levanto. Como fue profético. Todavía no te has enterado. Todavía no. Pero fijaros, hermanos, que otro hombre que no era un seguidor de Jesús, que no estaba en su círculo, otro hombre que no tenía nada que ver con él, un hombre importante que mandaba a miles de soldados, y allí no se hacía nada sin que él lo permitiese. Un hombre así es capaz de decir, este es justo. Y la mujer también. La mujer también. Y además es interesante, nosotros estábamos en el estudio en Utrera hace un par de semanas, el miércoles estábamos estudiando acerca de los sueños. Y Dios se ha revelado a través de muchas maneras, a través de la historia. Una de las maneras que se ha revelado, que todos conocemos a través de la Biblia, es la máxima revelación. Se ha revelado también a través de Cristo, ¿no? Pero a lo largo de la historia, él también se ha revelado de otras maneras. O sea, a través de visiones, a través de sueños, a través de Urim y Tumim, que encontramos también en el Antiguo Testamento, en fin, de varias maneras, ¿no? Y estamos hablando de la visión de que esta mujer tiene un sueño. Y es interesante que en el momento en el que vimos a alguien, antes se ha mencionado el mundo árabe. ¿Sabéis que en el mundo árabe, en este momento, en este siglo que estamos viviendo, a la altura que estamos, Dios se manifiesta mucho a través de los sueños? En el mundo de los árabes. Y como no se permite la palabra, no se tiene la escritura,
porque además te machacan si te encuentras la escritura, la Biblia. Entonces, Dios se revela a muchos árabes, se está revelando a muchos árabes y conocen a Cristo a través de sueños. A través de sueños. Una de las oraciones que tenemos nosotros en casa, mi mujer y yo, es que Dios se le revele en sueños a nuestro yerno, que es musulmán, precisamente. Yo no olvidaré nunca, yo creo que lo he contado, no olvidaré nunca hace varios años que me invitaron a una conferencia de pastores en Lisboa, un fin de semana, y era una conferencia donde había varios hombres, había gente de Argentina, gente de otras partes del mundo, y había pastores, había un pastor de Egipto y de otros países árabes. Pues este pastor de Egipto dio una conferencia, y no olvidaré nunca que este hombre decía que esto, y dio ejemplo de gente que habían conocido a Cristo a través de sueños, y que Dios se había revelado a través de sueños. Entonces, es increíble, porque a través de un sueño, Dios te sigue, nosotros tenemos la palabra de Dios, no nos hace falta sueño, pero tenemos la palabra, pero donde la palabra no llega, Dios envía, de otras maneras. Y hay gente conociendo a Cristo en Países, que tú dices, si no pueden ir misioneros, los creyentes nativos allí lo tienen muy complicado, los pastores apenas hay, pues la Biblia desaparecía en combate porque se la cargan, y Dios se revela a través de sueños. Es tremendo. Esta mujer tuvo un sueño. En el sueño le dice, maridito, no tengo nada que ver con este hombre, déjalo pero no hace caso. Pero los dos dicen algo importante, que es lo que estamos viviendo esta tarde. Los dos están diciendo, justo. El justo va a morir por nosotros, efectivamente. El justo por los injustos. Así que fijaros, hermanos, que en esta tarde, y aquí nos vamos a quedar, en esta tarde hemos visto algunos testimonios, y hay más, algunos testimonios de personas, incluso de un diablo, de un demonio, que dieron testimonio público y no tenían nada que ver con Jesús, ni eran creyentes, ni eran seguidores, ni nada. Algunos enemigos, la mayoría, que dijeron cosas como, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Que dijeron cosas como jamás hombre alguno ha hablado como este. Que dijeron cosas realmente como tú eres el santo de Dios, el demonio. Cosas realmente impresionantes. Que eso nos debe de ayudar a nosotros el de ver cómo gente, el registro bíblico, gente que no eran simpatizantes ni nada, fueron capaces de ver algo más que a un simple hombre en la persona de Jesús. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Porque es tremendo, hermanos. Es tremendo. Yo ya no sé de dónde he leído, porque veo tantos actos, que muchos sacerdotes creyeron en él. ¿En Hechos? En Hechos, sí, en eso. Pero me acordaba de eso. Cuando el Señor sanaba, limpiaba a los leprosos, le mandaba al sacerdote para testimonio. Eso tiene que quedar sí o sí. Sí. Para testimonio. Que no quieran callar, no pasa nada. Y va al sacerdote, ¿y qué te ha pasado? Que tenía lepra. Y como un tapizo madurado. Para testimonio, el Señor da testimonio por todos lados. Y lo escribían, creo, ¿no? Y lo dejaban escrito. Porque ellos daban el visto bueno, si fuera el último para mí. ¿De caído o de nacido? Bueno, familia, si no hay alguien que quiera decir algo más, pues con este testimonio de acerca de Jesús y de su divinidad y de quién es, debemos de estar contentos y alegres, de saber que incluso sus enemigos sabían muy bien quién es.